Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Bendigo sus vidas en esta hora. Tremendo esto, pero bueno, lo solucionamos. Gracias, bendigo sus vidas. Le doy gracias al Señor en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, de verdad, por su presencia en esta hora. Déjenme acomodo algo acá. Déjenme un segundito. Gracias, bendito Salvador, bendito Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios. Wow, tremendo esto. Hemos orado por Colombia, creemos con perfecta fe que cosas tremendas sucederán. El milagro está hecho. Colombia está en las manos del Señor, en las mejores manos que puede estar, y creo con perfecta fe que Dios ya lo hizo. Termina el tiempo de terrible oscuridad y empezamos un tiempo de bendición y de gracia. Pero quiero ir al mensaje en esta hora. El próximo lunes tendremos la cena del Señor, por favor. Quiero ir al mensaje en esta hora que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Tremendo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los religiosos como siempre, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Estaban hablando de Jesús. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tremendo esto. Se quedaron asustados con tremendo milagro. Nunca hemos visto tal cosa. Porque es que el que no espera nada, nunca ve nada. Nunca ve nada. Si tú quieres ver cosas de parte de Dios, tú tienes que creer, tú tienes que arriesgarte. El problema es que nos quedamos tranquilitos ahí esperando como que el techo se rompa así y solito y algo suceda. Pero
A través de esto comprobamos que necesitamos movernos en fe. Y dice que Jesús estaba en Capernaum, en esa ciudad, y la gente supo que Jesús estaba. La gente supo que Jesús estaba en ese lugar. Y tremendo eso. Se empezó a llenar todo, por todos los lugares. No había forma, no había manera. No había manera. O sea, la fama recorría todo lugar donde iba y la gente le seguía. Algunos simplemente por un milagro y otros porque necesitaban más que un milagro. Porque muchos sanó Jesús, pero realmente ¿cuántos volvieron a agradecer a Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos? En un día sanó una cantidad de leprosos, 10, no recuerdo cuántos, y creo que volvieron 2 a dar gracias a Jesús. El resto siguió la vida tranquilamente. Yo digo, tremendo. ¿Cómo no es posible? ¿Cómo no agradecer al Señor? Pero se oyó el rumor por todo lugar que Jesús estaba en esa casa. Y llegaron 4 amigos con su amigo paralítico. Y lo llevaban en hombros, buscando a Jesús. Y cuando llegan, ven semejante cosa, que no había por dónde entrar. O sea, no había manera de cómo llegar. Y muchas veces nosotros hemos pensado que no hay manera para llegar al Padre. Entonces buscamos una muleta, buscamos una cosa, otra cosa. Pero todos, gracias. Todos tenemos la oportunidad. Simplemente dejemos de ver los obstáculos que tenemos al frente. A veces hay un milagro detrás de ese obstáculo, pero no queremos salvar el obstáculo. No queremos, porque es mejor sentirse víctima, porque es mejor quejarse, porque es mejor llorar, porque es mejor patalear, que subir a la montaña, que escalar la montaña donde está el milagro. De quitar eso, de quitar todo tropiezo. No, es que yo no puedo porque es muy tarde la oración, entonces yo no puedo la vigilia a las 12 de la noche. No, eso es muy tarde, eso es muy tarde. Pero yo me pongo a pensar para otras cosas. Oh, sí, no hay problema, listo, a la hora que sea, a la hora que sea. Y tenemos necesidad en nuestras vidas, primeramente de Dios y después de todas las añadiduras que nos falten. Pero no queremos sacrificar nada, no queremos esforzarnos por alcanzar algo. No, los lunes, no, yo que llego cansado del trabajo, yo que ya estoy a punto de dormirme, que me trasnoché, que me esto, que aquello, que, o sea, y 50,000 formas y maneras. 50,000 formas y maneras para decir no. Es imposible. Pero estos 4 amigos llevaban a su amigo y vieron semejante cantidad de gente que no había forma ni manera de cómo lo pudieran poner frente a Jesús para que orara por su sanidad. Primero que todo, qué tremendo, qué maravilloso rodearnos de ese tipo de amigos, que no les importa hacer lo que sea. Pero no hablemos de amigos, hablemos de nosotros que conocemos a Dios. ¿A cuánta gente llevas tú en tus hombros a la presencia del Señor? ¿A cuánta gente? ¿A cuánta gente? Yo meditaba y yo decía, wow, el amor. O sea, esto es movido por el amor. Y Dios nos amó, el Padre nos amó de tal manera, o sea, de tal manera. Él no dice, no, es que el Padre nos amó. No, sino de tal manera, o sea, como para que usted se asegure de mirar la manera en que Dios nos amó. En que Dios nos amó tremendamente, que entregó a su hijo y su hijo se entregó voluntariamente. Él no iba a perder un hijo,
Él iba a ganar muchísimos hijos más, porque esa semilla que cayó a tierra, Jesucristo, esa semilla dio fruto, un fruto parido con dolor en esa cruz, en los lugares más bajos de la tierra, y ese fruto somos usted y yo. Y nosotros llevamos esa genética. Nosotros llevamos esa genética. La imagen del Señor en nosotros está y debe manifestarse a través de nuestras acciones. Y estos hombres amaron a su amigo y dijeron, aquí no hay de otra, aquí no hay médico que sirva, aquí no hay nada que se pueda hacer. Llevémoslo, presentémoslo a Jesús. Pongámoslo frente a Jesús. Un milagro puede estar a las puertas. Un milagro, pero nosotros lo que decimos, no, eso está perdido. Ahí no hay nada que hacer. No hay manera. No hay manera. No hay nada que hacer ahí. Qué tremendo eso. Y nos rendimos ante el primer obstáculo, que ese hombre, que esa mujer tiene un corazón duro. Pues no importa, con más ganas voy a seguir quitando todo obstáculo. ¿Y sabe cuáles son todos esos obstáculos? Esos pensamientos en la mente que te dicen, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no hay manera, no hay forma, no hay un milagro, Dios no lo va a hacer. Pero estos hombres no se detuvieron ahí. Y como digo yo, tenía que haber un amor tremendo. El segundo mandamiento, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos. Los 10 mandamientos fueron resumidos en dos. Primero Dios y segundo tu prójimo. No dice tu hermano, no dice tu papá, no dice tu tío, dice tu prójimo, tu prójimo. Y yo no sé cuántos han visto la noticia de ese hombre, de ese extranjero en Bogotá abusando. Yo no sé cuántos la han visto, pero yo decía, Señor, Dios mío, Padre, o sea, qué cosa tan tremenda. Uno inmediatamente juzga, uno inmediatamente dice, no, ese que le hagan que esto, que aquello, que lo otro, que... O sea, eso es lo que uno dice, eso es lo que uno dice. Pero si Jesús se hubiese puesto a pensar eso, mire, toditicos, sin excepción, toditicos estaríamos en el infierno, ardiendo en el infierno. El Padre toditico los había llevado para el infierno, pero nos amó de tal manera. ¿De cuál manera? De la manera que solo podía ver un hombre y una mujer hechos a su imagen y semejanza. Él no podía ver lo que éramos nosotros. Lo que éramos nosotros, mentirosos, fornicarios, adúlteros, ladrones, chismosos, celosos, homicidas, de lo que sea, yo no sé, cualquier pecado que sea, todos, sin excepción. Él no vio eso, él no vio eso. ¿Sabe qué? Y dice el Señor que amemos a nuestro prójimo, pero usted dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo puedo amar a alguien así? ¿Cómo yo puedo amar a mi vecino, a mi vecina, que es esto y aquello? ¿Cómo yo puedo amar al ex, al cónyuge, a la familia, al que sea? ¿Cómo yo lo voy a amar si me hicieron esto y esto y esto y esto y esto y esto? Horrible, todo. Y el que me hizo aquello y me hizo lo otro, o sea, todo. Y usted dice, ¿cómo? Yo le decía al Señor, o sea, ¿cómo? Yo sé que tu palabra lo dice. Señor. Pero ¿sabe cuál es el primer obstáculo? El primer obstáculo es nosotros querer juzgar lo que no nos compete a nosotros. Y cuando digo juzgar, estoy hablando que nosotros tomamos y decimos, es que eso, que pongan la pena de que hagan esto y hagan aquello y lo otro con este tipo de personas y todas esas cosas. Y uno empieza en ese dilema.
Y sabe una cosa, el Señor no está diciendo que usted ame el que le hizo daño, que usted no ame ese que abusó de usted, que usted no ame esa que le hizo aquello, que le hizo lo otro. No voy a decir los nombres porque capaz que me censuren el video que estoy grabando. Entonces, el Señor no está diciendo eso. El Señor dice que los amemos. Y por eso nosotros decimos, yo te amo en el amor de Cristo. Porque en mi amor, lo único que yo quiero es sed de justicia, pero en última instancia es sed de venganza, sed de desquite. Y yo veía estos 4 amigos tremendos cómo amaban a este hombre y cómo aprovecharon la oportunidad. Y le pregunto al Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo uno puede amar a alguien así? Dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabe cuál era el amor del Señor? El amor del Señor, del Padre Celestial hacia nosotros, se remitía a una sola cosa. A que cuando nos veía a usted y a mí, nos veía en condenación eterna. Nos veía en un infierno sufriendo, agonizando, torturados. Nos veía en una condición terrible, eterna, eterno tormento, eterno. Y el amor del Padre consistió en entregar a su Hijo, no pensando en quién era usted y quién era yo, ni en la maldad que había en usted, ni la maldad que había en mí, sino pensando de que nuestro fin sería ese, y que Él podía intervenir de tal manera que nuestro fin no fuese condenación eterna. Lo que te quiero decir es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, haga lo que haga, por abominable, por terrible, por lo que sea. No en tu amor, sino el amor que es en Cristo Jesús. Y el amor que es en Cristo Jesús, nos amó el Padre de tal manera que entrega a su Hijo para salvación. Ese hombre, esa mujer, usted y yo, necesitamos salvación un día. Ellos la necesitan, nosotros ya la tenemos. Pero necesitan salvación. Y el amor del Padre consiste en que no quiere que nadie se pierda. Lo único que podemos ver a través de esos actos en esas personas es que hay una atmósfera de condenación sobre ellos. Que cada día que pasa se está acortando la oportunidad de que puedan ser salvos, salir de la oscuridad, de las garras de Satanás a la luz. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Nosotros decimos, ¿y cómo va a ser posible que se salve? ¿Cómo si esa persona hizo esto, aquello, lo otro? No merece. Pues déjeme decirle que debemos llevarlos en los hombros. Yo te estoy diciendo a ti que tienes que orar por la salvación de esa persona que te hizo daño, de tu prójimo de al lado, de tu prójimo con quien vives. Y que el amor de Dios sea manifestado a través de tu oración, a través de llevarlo en tus hombros. En otras palabras, lo que te quiero decir es que debes tener compasión y peso en tu corazón por ver la oscuridad que está en esa persona y cómo está yendo al abismo sin retorno. Estos jóvenes se dieron cuenta, esta es la oportunidad de nuestras vidas, de que este hombre camine. Si nuestro amigo no llega a los pies de Jesús, no va a caminar. Qué tremendo eso.
¿Cuánta gente? Saulo de Tarso era un sinvergüenza, era un asesino, le ardía la sangre, colérico, violento, tremendo. Y se convirtió en el apóstol Pablo. ¿Usted cree que en esos tiempos estaríamos usted y yo diciendo Dios mío, ese es el diablo en calzoncillo o en pelota? Eso no merece sino que ¡fum! No merece nada. No merece nada. Pero yo te aseguro, la Biblia dice que la sangre inocente clama delante de Dios. Y la justicia de Dios se ejecutó en Saulo de Tarso, no para condenación, sino para salvación. Ahora, todos tenemos que vivir las consecuencias de nuestros pecados. Olvídese. El que fue un adúltero y su mujer se dio cuenta, tal vez tristemente la consecuencia sea que haya destruido la familia, que ya no haya retorno, que ya no se pueda volver nuevamente con su mujer. Esa es la consecuencia. Aquel que se robó algo, sí, puede ser perdonado por Dios y todo eso, pero la consecuencia en esta tierra es que vaya y pague a la cárcel. Entendamos eso. No le quitamos peso, porque el Señor no le quita peso. Hay consecuencias. Hay gente que no tiene nada por causa del pecado. Ahora está en Cristo Jesús, tratando de levantarse, de volver a salir adelante, y se quedó sin nada por el pecado que había en él, por la maldad que había en él. El diablo entró y le arruinó y le acabó con todo. Pero ese es el verdadero amor de Dios. Ese que no ve la condición de nadie, sino que ve en dónde está. Y lo único que Dios desea es cambiarlo de lugar. Esto es espiritual. Sacarlo de la oscuridad. Sacarlo de las garras de Satanás, donde está controlado, gobernado, manipulado. Donde ahora camina bajo el gobierno de Satanás. Lo que más Dios desea es sacarlo de esas garras y traerlo a la luz para que sea iluminado. Para que conozca a Jesús como el Salvador de su vida. Y tremendo esto, porque es que estos hombres, en vista de que no podían atravesar las personas que habían ahí, entonces se suben al techo. Claro, esos techos eran de paja, no es como ahora. Entonces hacen un hueco y bajan en el lecho, en la cama, en donde llevaban al paralítico, y lo ponen frente a Jesús. Jesús se quedó maravillado. ¿Usted se imagina eso? Jesús sentado hablando, predicando, y de pronto ve que la gente está mirando para arriba y señalando para arriba, y cuando él mira y ve que está bajando un camastro con una persona, y tremendo, y todo el mundo viendo. Lo llevaron a los pies de Jesús. ¿Cuántas personas tú has llevado a los pies de Jesús? ¿Sabe que perdóneme que se lo diga, pero me parece terrible que, uno llevando tiempo en el evangelio y que usted no pueda haberle presentado un alma a Dios? No la pastoree usted, ok, pero haberle presentado un alma al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha visto los obstáculos. No, es que ese es muy bebedor. No, es que esa vive de parranda en parranda. No, es que esa es muy religiosa y no me va a escuchar. No. Deme un segundito. Discúlpenme. Entonces, de verdad que
Es necesario que podamos entender la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. Una responsabilidad espiritual con el prójimo. Presentarlo, llevarlo a los pies de Jesús. ¿Cómo es posible que usted a nadie, si le habló una vez a una persona, no le volvió a hablar? Porque no, es que no quiso, es que tal cosa. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces Dios trató con su vida? ¿Cuántos años estaba hablándole a través de alguien, a través de algo? Invitándola a una reunión, invitándolo. Y usted, no, es que no. ¿Cuánto tiempo? Y entonces dice que al ver Jesús la fe de ellos, porque es que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Qué tremendo esto. La fe sin obras es muerta. La gente dice que tiene fe, pero no hace nada. O sea, su fe no hace nada. No tiene obras. ¿De qué sirve yo llenarme la boca? No, Dios y Diosito y Diosito y Diosito para allá y Diosito para acá. Pero a ver las obras de su fe. Muéstrame tu fe. Muéstrame tus obras y yo te diré cuánta fe tú tienes. Muéstrame tus obras y yo te diré que, entre otras cosas, como digo yo, tenemos en la familia mucha gente que está perdida, que está perdida. Llámese hijos, llámese padre, llámese sobrinos, llámese nietos, hermanos, yo qué sé. Y a ver cuánto lo lleva usted en sus hombros. Cuánto ora, cuánto usted clama. Cuánto. Imagínese usted que está en un barco y se está hundiendo el barco. Usted va a dejar a su familia tirada. Usted lo va a dejar ahí de lado y va a coger el salvavidas y ¡pum! Se fue. ¿Ah? Eso mismo es lo que hacemos nosotros. Cuando no nos importa y no nos interesa si se salvan o no se salvan. No, yo ya le hablé. No, es que... ¿Y cuánto oraste? Sí, hay que hablarles de Jesús. Pero a veces hay que dejar de hablarles de Jesús para hablarle a Jesús de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Ora, clama, intercede, arrebátalo a Satanás, quítasela de las garras a Satanás en tu oración, en tu búsqueda con el Señor. Pero estamos pasivos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, arrebatan el reino. Estos fueron unos valientes, estos fueron unos esforzados. A ellos no les importó que les cobraran el techo, no les importó que quién sabe las consecuencias después de eso, lo que sea, no les importó. De verdad, es tremendo. A veces no queremos hacer lo más mínimo. Alguien te dice, no, pero es que yo no puedo, no estoy trabajando, ¿cómo va a ir a la iglesia? Páguele el pasaje. Invítelo a esta reunión. ¿Qué le cuesta? Haga tarjeticas. O sea, yo digo, tremendo. ¿Qué le cuesta a usted? Vaya, cómprese un paquete de promesitas en un almacén. Y ponga el link de la reunión, la hora de la reunión, invite a alguien. Su celular, haga una llamada cualquiera. Un número que no conozca. Mira, hoy Dios quiere hablarte. Hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere que tú le conozcas. Tremendo eso. Estos no se detuvieron y pusieron al paralítico frente a Jesús. Y entonces, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que había ahí, ¿cómo? ¿Y quién es este? ¿Y qué blasfemia tiene? Que perdonando pecados, si es que Dios es el único que perdona pecados.
En eso tenía razón. Dios es el único que puede perdonar pecados. No hay hombre sobre la tierra que pueda perdonar tus pecados. Lo siento mucho. Si tú estabas creyendo que porque tú ibas el domingo a tal parte y confesabas, no, el único que perdona los pecados se llama Dios, se llama Jesús a través de su sangre preciosa. Y el pecado es perdonado cuando nosotros de verdad nos arrepentimos. Y entonces le dice a este hombre, tus pecados están perdonados. Y estaban sentados allí esos religiosos. ¿Por qué este habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿por qué andas pensando esas cosas? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. A ver, ¿qué es más fácil? Le dice a ellos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Cuántos paralíticos hay alrededor tuyo? Y no estoy hablando que estén en una silla de ruedas, que estén en una cama. Estoy hablando de todos esos paralíticos que tienen odio, que tienen resentimiento, que están quebrantados por dentro, que están decepcionados de la vida, que no quieren saber nada, que están en depresión, que están en ansiedad o que están cautivos de algún vicio, que llevan una vida miserable, que necesitan levantarse de la condición en la que se encuentran, pero tu obligación es presentarlos delante de Jesús. Es presentarlo delante de Jesús. Vives con un marido, con una mujer inconversa. ¿Qué estás haciendo para que conozcan a Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás clamando? ¿Cómo estás orando por esa persona que se acuesta contigo en tu cama? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tú oras? Es un paralítico lo que tienes a tu lado. Es un paralítico. Están cautivos de toda suerte de cosas en este mundo y ni siquiera lo saben, pero tú y yo lo sabemos, porque la única persona que está libre es la que está en Cristo Jesús. De lo contrario, todos son cautivos de cualquier cosa. De cualquier cosa hay cautividad. Pero en Cristo Jesús todos somos libres. Todos somos libres. ¿Qué te falta para escuchar la voz de Jesús y decir, toma tu lecho y anda? Decirle a esa persona que está a tu lado. Y entonces se levantó enseguida, tomó su lecho, salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Atrévete a creer que aquel por el cual no daban un peso, que aquella por la cual no daban un peso, que era el loco, que era la loca de la casa, de la familia, del vecindario, del trabajo, yo qué sé, atrévete a creer que esa persona va a ser libre, que el milagro será hecho. Atrévete a creer que la voz del Señor se escuchará y dirá, toma tu lecho y anda. ¿Y sabes qué? Y se asombrarán muchos por causa de lo que Dios hará en esas vidas. Se asombrarán mucho. Atrévete a creer, aunque lo veas endurecido, aunque veas que es una muralla que tú golpeas y no se mueve y no pasa nada. Atrévete a creer que cosas sucederán. Atrévete a creer que tremendas cosas pasarán. Atrévete a creer que el tiempo de tu milagro ha llegado. Quita ese estorbo, quita todo aquello que está impidiendo esa muralla, ese obstáculo. Yo no sé, en ellos era una cantidad de gente que había, para llevarlos, para llevar el paralítico a los pies de Jesús. Yo no sé cuál sea el obstáculo con el cual tú tengas que luchar,
Pero eres tú, la otra persona no puede. Eres tú quien alumbrará, eres tú quien iluminará, eres tú quien hará tremendas cosas para llevar a esa persona a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes pensamientos de bien y de paz para ti mismo. Pues entonces ten pensamientos de bien y de paz para esa persona. Atrévete a creer. El Señor está esperando que alguien pueda suministrar el milagro. Alguien pueda hacer ese recipiente. Alguien pueda hacer ese instrumento que Dios use para hacer el milagro en esa vida. Para hacer el milagro en esa casa. En esa casa. Yo no sé cuánto oraron por mí, pero yo sí sé que había una mujer y una iglesia que oraban por mí. Y yo decía, no, yo paso muy bueno así, no, porque los que están ahí no van a esto, no a aquello, ni a lo otro. Y yo decía, no, es que no. Yo no me acuerdo cuánto tiempo, 2 años, no sé. Pero cuando volví con falda larga. El Señor me había sacudido, me había zarandeado y me había puesto en lugares altos. Ahora sí verdaderamente estaba en lugares altos. Ahora sí verdaderamente conocía a Dios y conocía la libertad. Ahora sí verdaderamente conocía el gozo de la salvación y entendía y sabía que lo que sentía no me lo podía dar nada en esta tierra. Absolutamente nada en esta tierra. Por eso no abandones. Por eso no dejes tirado. No dejes tirado lo que tienes que hacer. Sino esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Quita los obstáculos, échate al hombro a esa persona y llévala a los pies de Cristo. Honra al Señor entregándole una vida, entregándole un alma. Dile al Señor, Señor, es que te la pongo a ti, te la presento, te la traigo. Se llama fulano de tal, se llama fulana de tal y necesita una intervención tuya. Necesita salir de la oscuridad, necesita que la muerte la deje, Señor. Porque esa persona está en muerte, en condenación eterna. Pero no nos atrevemos ni a hacer una oración de verdad, una oración tremenda que rompa, una oración que salga fuera de lo normal. Así como te estoy diciendo, Señor, ese hombre, esa mujer tiene, Señor Dios, una muralla en su corazón, una fortaleza infranqueable que solo tu Espíritu y tu palabra pueden hacer, Señor. Envíame ayuda, Señor. Espíritu Santo, trata con su vida. Espíritu Santo, convéncelo de pecado, de justicia, de juicio. Pero no nos gusta entregarnos por otros. Ni siquiera tenemos que ir a la cruz por nadie, ni siquiera nos tenemos que dejar azotar por nadie, ni siquiera nos tenemos que poner clavos por nadie, Entonces, ni siquiera tenemos que pasar por eso. Ya Jesús pasó por eso. Lo único que tenemos es que esforzarnos en la manera, en la forma y en la oración para poder traer esas personas a la luz. El tiempo se está agotando, se está acabando y nosotros estamos relajados y tranquilos. Y nos vamos y nos gozamos y brincamos y nos alegramos y todo eso. Y qué tristeza que Cristo venga ya. ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tu cónyuge? De tus padres, de tus hermanos, de tus sobrinos, tus nietos, de tus amigos, de tus compañeros. Tremendo. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, danos, Señor, Espíritu Santo, peso, carga, Señor.
por aquellos que tenemos que llevar en los hombros y presentarlos delante de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a caminar, Padre Santo, con ellos a cuestas y presentarlos al trono de la gracia para que alcancen gracia y misericordia, Señor. Hoy, Dios, aceptamos el desafío, Padre, de caminar por encima de los obstáculos en el poder de tu nombre, Señor Dios amado. Porque mi casa, mi familia y yo te serviremos a ti, Señor. Porque, Señor Dios, somos voz que clama en el desierto, Padre Santo, y que traerá almas a tu conocimiento, Señor Dios. Traeremos un ramillete, lo entregaremos en tu nombre a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, úsanos, Padre. Glorifícate en nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, úngenos y habilítanos, Padre, para que tu gloria sea manifiesta en el nombre poderoso de Jesús.